y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti,
ante ti, Señor Jesús. Nos inclinamos. Reciban todos un cordial saludo de parte de la Iglesia Bautista Hebrón, transmitiendo desde Facebook y YouTube nuestros mensajes el día domingo y el día miércoles. Gracias por vernos y escucharnos. Los sucesos tan penosos de esta pandemia producen temor. El distanciamiento social produce desconocimiento del prójimo. La falta de medidas eficaces gubernamentales nos da incertidumbre, el encierro, desesperación e incomodidad, por lo cual podemos entender claramente que los gobiernos humanos no estaban preparados para algo como esto. Repiten los mismos errores de otros gobiernos, como si fueran jóvenes caprichosos que han creído que lo que le pasó a otras generaciones antes de ellos no les pasará a ellos porque son listos y de esa manera no escuchan consejo. Una cosa sí queda bien clara, que no podemos confiar nuestras vidas en los hombres, pero sí podemos confiar en aquel que les dijo a unos pescadores en el mar de Galilea durante una gran tormenta: tened ánimo, yo soy, no temáis. Él dejó su palabra escrita, en la que podemos encontrar reposo, consuelo, seguridad y respuesta. Y hoy hablaremos de una respuesta real que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 7, que dice de la siguiente manera, leamos: Se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En esta parábola, el Señor Jesucristo nos enseña el esfuerzo de un pastor de ovejas por cumplir con su responsabilidad principal: cuidar de las ovejas que le han sido entregadas o que son de su propiedad. Ese cuidado no solo está en alimentarlas, sino en rescatarlas de cualquier peligro, aunque la oveja, por su propio descuido, esté en tal peligro y peligro de muerte. Hay dos tipos de oyentes en esta historia, que se resumen o se reúnen en uno solo: pecadores. Y que Lucas los divide en dos grupos de pecadores. Uno son los escribas y los fariseos. Este grupo piensa que no son pecadores y no necesitan arrepentimiento. El otro grupo de pecadores son personas que creen que sí son pecadores y son despreciados y marginados por el otro grupo. Ellos se han acercado a Jesús en esta ocasión para salir de su pecado. Acercarse aquí tiene la idea de acercarse a Dios para ser salvos.
y vemos que Jesús los recibe. No podemos acercarnos a Él sin el concepto de que somos, de lo que somos en realidad. Estos hombres se acercaron sabiendo lo que realmente eran, pecadores. Jesucristo, con mucho amor y sabiduría, les enseña a través de esta parábola a los primeros que todos han pecado y necesitan misericordia de Dios, y que el pecado de ellos era precisamente, entre otros pecados, marginar a otras personas del conocimiento de Dios, el único que podía salvarlos. Y el otro grupo que pueden llamar, y el otro grupo puede hallar salvación en Dios, y que Él hará, o Dios hará, o Jesucristo hará eso posible. Los publicanos y los pecadores, este era el grupo despreciado por los fariseos y los escribas. Eran marginados de la vida religiosa porque eran considerados traidores de Israel, inmorales e ignorantes de las Escrituras. Así que los fariseos y los escribas murmuraban de nuestro Señor Jesucristo porque permitía la compañía de los publicanos y los pecadores en sus disertaciones, en las cenas y en otras reuniones. Gente despreciada de la sociedad judía, a la que los escribas y fariseos llamaban la gente de la tierra. Así, en el contexto de este conflicto con los escribas y fariseos, Jesús formuló 3 parábolas: la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, al cual le podemos llamar también el hijo perdido. Las 3 parábolas componen el capítulo por completo. Hoy hablaremos de la oveja perdida. Cuidar ovejas era la más baja de las profesiones, situándose apenas por encima de la línea de los relegados, debajo de los cuales estaban los cobradores de impuestos y otros pecadores. Los pastores eran incultos, sin formación, y cada vez más se les veía como deshonestos, poco fiables y despreciables, a tal punto que no se les permitía atestiguar en la corte. Porque cuidar los 7 días de la semana su rebaño impedía que ellos pudieran guardar el día sábado de acuerdo a las normas humanas de los fariseos acerca del día de reposo, puesto que estaban en continua violación de tales reglamentos. Los pastores eran perpetua y ceremonialmente impuros. Para los escribas y fariseos constituía entonces una ofensa que Jesús les pidiera que se imaginaran en el papel de pastores cuando les hace la siguiente pregunta: ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas? Ningún fariseo se rebajaría en convertirse en uno de ellos, ni siquiera hipotéticamente. Retándolos Jesús entonces a ponerse en el lugar imaginario de un pastor, el Señor volvió a atacarles el desmesurado orgullo que exhibían. En esta historia hay un pastor, un rebaño de 100 ovejas y una oveja perdida, amigos, vecinos y regocijo. El pastor podría estar en compañía de 2 o 3 pastores más, como era la costumbre para un rebaño de ese tamaño. Y los aldeanos solían agrupar sus ovejas en grandes rebaños. La cantidad de ovejas eran 100, que confirma la costumbre que al final del día ellos contaban sus ovejas. Esto era una situación potencialmente peligrosa cuando contaron las ovejas y hacía falta una, ya que una oveja sin su pastor
es indefensa contra los depredadores y es incapaz de cuidarse sola. Por ejemplo, si una oveja se cae con sus patas hacia arriba, enderezarse es casi imposible, lo que la pone en gran peligro. Algunas veces cuando se caen, quedan de tal manera con las patas hacia arriba que empiezan a agitarse, produciendo gases, y estos gases impiden que puedan respirar de manera correcta. Esto es peligroso. En pocas horas una oveja podría morir en estas condiciones. Imaginemos una oveja con la lana mojada, dada vuelta en el lodo, con sus patas hacia arriba, agitándose, sin poderse dar vuelta. Cae en una gran desesperación y puede tardar horas en morir si no llegan a rescatarla, o puede tardar días, dependiendo del clima y del tiempo en que llegue el pastor. En estas terribles condiciones también nos encontró a nosotros el Señor. Como vemos, encontrar y rescatar una oveja perdida no es un trabajo fácil. En este caso fue al final del día y quizás en medio de las tinieblas que la oveja estaba perdida y que ellos se dieron cuenta. El pastor de la narración salió a buscarla, dejando el resto con los otros pastores en el campo. La palabra desierto también en el idioma original tiene el concepto o tiene la definición de campo o pasto. Y creo que tiene más sentido cuando decimos que la dejó en el campo. Y claro, la dejó en compañía de otros pastores, dejó sus 99. Y recordemos que el buen pastor es el buen pastor responsable. No dejaría 99 en un lugar también peligroso, porque perdería las 99 que ya estaban seguras. Él va tras la que está insegura, la que está en peligro, y deja las otras seguras. Ahora, la palabra en el verso 14 dice, en el verso 4 dice, va tras la que se perdió hasta encontrarla. Este no es un intento, es un trabajo que debe tener un resultado concreto, positivo, hasta encontrarla. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto recurso? Cristo, cuando estábamos perdidos bajó del cielo, se hizo como nosotros, vivió entre nosotros y como nosotros, pero sin cometer pecado. Se entregó por nosotros. El Padre lo resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y regresará por nosotros. Eso es seguridad, es misericordia. Hermanos, el coronavirus no puede obstaculizar ni esta misericordia ni esta seguridad. Cristo no vino a intentarlo, vino porque tiene el poder para lograrlo, y lo logró. Encontró la oveja el pastor, cumplió su tarea, pero no solo quedó en eso. El proyecto continúa en esta historia. Cargó la oveja en sus hombros, una oveja que tiene un promedio de peso de 110 libras, una pesada oveja sobre sus hombros. Sobre sus hombros simboliza responsabilidad y sacrificio. El pastor es responsable de la vida de la oveja en donde sea que esté, y la carga cuando sea necesario y cuanto sea necesario. No importa su peso ni la condición en la que la encuentre. El que le dio las fuerzas a Sansón para cargar todas las ovejas, para luchar, tiene todas las fuerzas para cargar todas las ovejas que encuentre. Nos encontró y ahora estamos en sus fuertes hombros, seguros y consolados. El pastor
No llevó la oveja al rebaño, la llevó a su casa. Cristo nos llevará a su hogar con su Padre. Él partió para prepararnos un lugar, porque no pertenecemos a este mundo contagiado con todo tipo de virus y emproblemado con todo tipo de corrupción. El mismo mundo que dice que no pertenecemos a él. Somos los otros para este mundo, porque tenemos otro hogar, otro lugar donde un día con voz de arcángel y con trompeta de Dios nos llamará el Señor. Hoy estamos encerrados, pero no olvidados. Hoy estamos temerosos, pero no vencidos. Hoy estamos sin reuniones, pero somos sus ovejas y seguimos bajo su cuidado y sobre sus hombros. Somos su responsabilidad, somos su trabajo, su esfuerzo, y Él no miente. Hoy no estamos con las otras ovejas, pero estamos bajo el cuidado del Señor Jesucristo. Buscó la oveja y Él la cargó de buena gana y la llevó a su casa. Esto es hermoso. Y llamó a sus vecinos y a sus amigos, y lo hizo con gozo, y quiso compartir este gozo con los que entendían el asunto. Dios comparte este gozo con los que entienden este asunto. Dios comparte este gozo con la iglesia. Dios comparte este gozo con los ángeles. Dios comparte este gozo con cada uno de aquellos que aman su obra. Todos nosotros compartimos este gozo, pero aún más Dios está gozoso. Él responde al dolor y a la soledad, a la tristeza y al clamor. Nuestro Dios no es Dios inmune al dolor. Él está contigo y está gozoso. Él está en fiesta por tu vida. El punto de Jesús es que Dios no quiere que ninguna de sus ovejas se aleje de su pastor. Lo mismo que no quiere y no permitirá que nos alejemos de Él. El punto es que tanto trabajo tiene un resultado y no será en vano. El punto es que su alegría es su alegría en la condición de seguridad de la oveja de esta parábola. Lo mismo que en tu vida. El punto es que Jesús reveló que aunque los pecadores que vinieron a Jesús hicieron que los fariseos murmuraran, esto regocijó el corazón de Dios. Dios de esta misma forma está gozoso por tu vida rescatada. Ánimo, hermanos. Esto terminará y estaremos reunidos otra vez. Ánimo, hermanos. Pronto estaremos con el Señor. Ánimo, hermanos. Pronto, bajo su cuidado y su voluntad soberana, estamos y estaremos siempre. Hoy podemos decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios les bendiga. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque infundes ánimo y fortaleza al que no tiene, porque nos ayudas en cada uno de nuestros quehaceres, porque estás con nosotros en nuestro hogar y no nos has abandonado ni desamparado.
porque tú eres el buen pastor y has guardado nuestras vidas hasta el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por esta bendición de haberte conocido. Guárdanos, Señor, cada día como lo has hecho con fidelidad hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús.